Mientras los ojos del mundo están ocupados con escándalos políticos y reality shows, algo monumental acaba de ocurrir en la órbita terrestre y sorprendentemente casi nadie lo está mencionando. Más de 200 satélites Starlink dejaron de enviar señales en un abrir y cerrar de ojos, como si alguien hubiera desenchufado el router del planeta. ¿Coincidencia cósmica? ¿O tal vez un nuevo tipo de guerra que no deja cráteres pero sí pantallas en negro? Silencio espacial, demasiado sospechoso. La plataforma independiente Satellite Map Space encendió las alarmas. Una oleada de satélites recién lanzados, nuevecitos, simplemente se apagaron. Nada de fallos técnicos graduales o desviaciones orbitales. Solo una desconexión masiva sin aviso ni funeral oficial. Y mientras tanto, SpaceX no dijo ni pío. Tampoco la NASA, ni el Pentágono, ni los medios que normalmente convierten un tuit de Elon Musk en noticia de última hora. Curioso, ¿no lo crees? ¿Un simple error técnico o el nuevo capítulo de la guerra invisible? Algunos analistas intentaron disfrazar el evento como una falla del sistema de monitoreo, pero si eso fuera cierto, ¿por qué el error solo afectó a Starlink? ¿Por qué no se emitió ninguna disculpa pública o informe técnico? ¿Por qué absolutamente nadie parece tener prisa por dar explicaciones? Parece que el apagón no fue accidental, sino estratégico. Y no lo decimos nosotros, lo gritan los patrones, la ausencia de respuestas y el momento en que ocurrió, justo cuando Rusia sufría ataques contra su aviación estratégica. ¿De verdad crees que el Kremlin iba a quedarse mirando cómo le destruyen sus bombarderos sin tomar represalias? Tovol, el arma silenciosa de Moscú. En las últimas semanas han surgido informes sobre un sistema ruso con nombre de vodka, Tovol. Este no lanza misiles ni hace explotar antenas. Lo suyo es más elegante, cortar el Wi-Fi del enemigo desde el espacio. Según lo que se conoce públicamente, Tovol podría dejar mudos a satélites de comunicaciones, desorientar sistemas de navegación como GPS y hasta afectar satélites a 36.000 kilómetros de altura. Lo mejor o peor, todo sin disparar una sola bala. Un nuevo campo de batalla, sin soldados ni explosiones. Lo que antes era territorio neutral, allá arriba, ahora es un tablero de ajedrez electromagnético. Las piezas se mueven en silencio, pero el jaque mate puede significar un país entero sin internet, sin drones, sin inteligencia militar. Y no sería la primera vez. En 2022, 40 satélites Starlink se apagaron misteriosamente sobre Europa del Este. En 2024, en Rusia, hubo interferencias brutales en la señal satelital de televisión. ¿Excusa oficial? Una tormenta solar. Sí, claro, el sol con mala puntería y objetivos selectivos. ¿Y si todo esto fue un ensayo general? Cada vez más expertos sostienen que este apagón masivo fue una respuesta ciberespacial de Moscú a las agresiones contra sus bases aéreas, y que logró daño real sin destruir nada físicamente. Golpes quirúrgicos sin sangre, cero imágenes para viralizar en redes, perfecto para un conflicto que no se libra solo con tanques, sino con teclas y ondas. Pero no se trata solo de Internet. Starlink es mucho más que Netflix en la trinchera. Sirve para coordinar drones, proporciona comunicaciones militares, apoya la logística y los movimientos tácticos. Por eso, perder 200 satélites, aunque sea parcialmente, es un torpedo directo al corazón del sistema de defensa occidental. ¿Por qué nadie habla de esto? Dos razones posibles. 1. Hay una orden de silencio para evitar pánico o efecto dominó. 2. El golpe fue tan preciso que admitirlo sería reconocer una vulnerabilidad estructural. Y el impacto va más allá de lo militar. Las empresas espaciales tiemblan. Un evento como este asusta a inversores, compromete contratos y genera dudas sobre la seguridad orbital. Los militares lo tienen claro, el cielo ya no es un santuario y el ciudadano común acaba de enterarse de que su GPS, su dron y su internet de alta velocidad pueden desaparecer sin previo aviso. Esto no fue ciencia ficción, fue una advertencia.
Y si la teoría del ataque cibernético se confirma, el precedente es peligroso. El próximo conflicto global podría no verse ni escucharse. Solo sabrás que empezó cuando tu pantalla diga sin conexión. Mientras los radares miraban hacia tierra firme, lo que realmente se desmoronaba era el cielo. Según múltiples fuentes especializadas, la red de comunicaciones militares ucranianas, dependiente en gran parte de la constelación Starlink, quedó parcial o totalmente fuera de servicio durante varias horas críticas. Y no hablamos de una falla aislada, hablamos de más de 200 satélites que dejaron de funcionar casi al mismo tiempo, en una danza orbital que pasó de sincronizada a silenciada. Un fallo técnico masivo, dicen algunos, pero si esto fue un simple error del sistema, el silencio que le siguió fue mucho más ensordecedor que cualquier explosión en tierra. Un ataque sin explosiones, pero con consecuencias. La desaparición simultánea de cientos de satélites no es solo una cifra en un informe técnico, es un uppercut a la mandíbula de SpaceX, una compañía que hace malabares entre los sueños de colonizar Marte y las órdenes del Pentágono. El mismo Elon Musk ha manifestado su incomodidad ante el uso militar de su red, pero ahora su constelación está siendo convertida literalmente en el blanco preferido de una guerra electrónica silenciosa, sin que él tenga mucho que decir al respecto. Occidente en modo avión. Mientras tanto, en el bando occidental, silencio. Ni la ONU pidió una sesión de emergencia, ni la prensa habló del tema. Ni un mísero tweet con emojis de preocupación. ¿Por qué? Porque aceptar lo ocurrido significa reconocer algo impensable, que su red espacial no es invulnerable. Una advertencia en clave binaria. Más que una pérdida, esto fue un mensaje. No solo dejaron de emitir señales los satélites, se apagó el mito de la superioridad tecnológica sin fisuras. Y lo que más preocupa a los analistas no es el ataque en sí, sino la forma en que fue ejecutado, sin dejar rastro, sin misiles, sin humo, sin cámaras. La nueva guerra no necesita pólvora. En esta era, los combates se libran desde servidores, antenas y algoritmos. Rusia lo sabe, y mientras los tanques quedan varados en el barro, las señales viajan a la velocidad de la luz para desactivar al enemigo antes de que apriete un solo botón. Una falla técnica que huele a sabotaje de alta gama. Sí, claro, dicen que todo fue culpa del Sol, una tormenta solar casualmente dirigida hacia 200 satélites Starlink que dejó intacto todo lo demás en órbita. Curiosa la puntería del astro rey, ¿no te parece? El GPS bajo asedio, sin dirección ni precisión. La guerra invisible también se libra en tierra. Sistemas rusos han bloqueado señales GPS en zonas clave, dejando HIMARS y tropas ucranianas sin puntería ni coordinación. El GPS, antes símbolo del control estadounidense, ahora tropieza con interferencias tan simples como efectivas. ¿Y la respuesta de la OTAN? Un GPS con esteroides que no verá la luz. Intentaron crear un sistema terrestre alternativo llamado Elon, como quien bautiza su propio fracaso, pero los costos absurdos y la falta de infraestructura hicieron que el Congreso lo enterrara antes de despegar. La realidad incómoda, los sistemas rusos solo se frenan destruyéndolos. No hay defensa electrónica viable ante lo que Rusia despliega. Solo queda una opción, destruir físicamente los emisores. El problema está en el suelo ruso y atacar allí sería otra guerra. El futuro es invisible y muy ruidoso. Mientras se habla de tanques y drones, la verdadera guerra se libra en frecuencias y ondas. Ignorar este paradigma no es ingenuo, es suicida. Cada día sin respuesta clara, Occidente pierde terreno en un tablero que ya no está en tierra. Una bomba nuclear en órbita. Parece de ciencia ficción, pero algunos medios aseguran que Rusia planea un satélite con carga nuclear. Pruebas ninguna, solo rumores que hielan la sangre en centros de mando. El verdadero poder, el pulso electromagnético, EMP.
Una explosión nuclear en el vacío no hace boom, pero libera un EMP que calcina circuitos y apaga satélites. El detalle también afectaría a Rusia. No destruye ciudades, pero puede desconectar al mundo, y eso es aún más letal. ¿Realidad o propaganda? Algunos dicen que Starlink será blanco de un ataque EMP. Pero piénsalo, ¿Rusia destruiría su propia infraestructura orbital? Improbable. Sus satélites también son vitales para lo civil, lo militar, lo científico. Un EMP en órbita sería un disparo en el sistema nervioso de su propia nación. El caos espacial actual. Más de 25.000 objetos orbitan la Tierra, satélites activos y basura espacial. Satélites por país. Estados Unidos 4.531, la mayoría Starlink. China 592, Reino Unido 563, Rusia 425, 39 científicos. Una explosión en órbita afectaría a todos, no solo al enemigo. El sistema es interdependiente y frágil. Una detonación en el espacio no tiene bandos, solo tiene consecuencias. No hay atmósfera en el vacío espacial. Lo que genera el daño no es el fuego ni la onda expansiva, sino el pulso electromagnético, un asesino silencioso de circuitos, chips y sistemas de navegación. Y el EMP no discrimina. Golpearía por igual a los satélites enemigos, a los neutrales y a los propios. Es decir, el botón nuclear en el espacio es un botón de autodestrucción total. ¿Y qué se hace con un arma así si no se usa? ¿Volverla a la Tierra? Posible catástrofe por explosión o contaminación. Destruirla en la atmósfera aumenta la radiación global. Dejarla flotando se convierte en una bomba orbital inestable que da vueltas sin control. No hay escenario favorable, ninguna opción es segura, ninguna es aceptable. La postura rusa ha sido clara, incluso sarcástica. Desde el Kremlin no se anduvieron con rodeos. Dmitry Peskov tachó estas afirmaciones de provocaciones informativas sin base alguna. El viceministro Ryabkov fue más allá, calificándolo como una fábula cínica para generar miedo y justificar más ayuda militar a Ucrania. Y no están solos en esta visión. Expertos independientes como Anatoly Makstikov afirman que todo esto es parte de una campaña diseñada para movilizar a la opinión pública occidental, inflar presupuestos y mantener vivo el enemigo externo. Lo que realmente importa en el espacio. Hoy el 63% de los satélites tienen funciones telecomunicacionales, internet, TV, datos. Un 22% realiza tareas de inteligencia, vigilancia y observación. El 7% está dedicado al desarrollo de nuevas tecnologías y el resto cumple funciones científicas o de navegación. Si se detona un arma nuclear, más de 1.000 satélites quedarían afectados, incluso los que proveen servicios meteorológicos, telecomunicaciones civiles y navegación para vuelos comerciales. En otras palabras, el mundo colapsaría en cuestión de minutos. No hablamos de estrategia, hablamos de suicidio tecnológico global. Rumores sin pruebas, el nuevo combustible de las guerras modernas. CNN, MSNBC y otros medios han hablado del supuesto satélite nuclear con un entusiasmo digno de una película de Hollywood. Pruebas, cero imágenes. Ningún documento oficial, ninguna validación técnica, solo fuentes anónimas y conjeturas. El miedo como arma de control. No se trata de defensa, se trata de narrativa. El miedo colectivo permite que la opinión pública acepte sin rechistar más control, más vigilancia, más gasto militar. Es la vieja receta de la Guerra Fría, reencarnada con inteligencia artificial y satélites. En el fondo, todos lo saben. Rusia no va a destruir su propio cielo. Con cientos de satélites activos que garantizan desde la comunicación hasta la inteligencia artificial, Rusia tiene más razones para preservar el espacio que para envenenarlo. Y lo dicho, no tiene intención de atacar a la OTAN. El resto, como siempre, es propaganda. La guerra real ya no necesita explosiones. La nueva batalla no se libra con misiles, sino con sistemas de interferencia, ciberataques quirúrgicos, satélites espía, algoritmos de navegación autónomos, inteligencia artificial armada. Todo lo demás son fuegos artificiales informativos para distraer.
El enemigo no está en el cielo, está en la narrativa. Y esa narrativa está diseñada para confundir, manipular y polarizar. Porque en esta nueva Guerra Fría, el misil más eficaz no lleva cabeza nuclear, sino una etiqueta de filtración exclusiva y un titular viral en redes sociales.